Pues bueno, muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañan. Mi nombre es Marta Pineda. Estoy transmitiendo desde la Ciudad de México por parte de Naera Projects y estoy muy contenta de que nos acompañen, ya sea en directo o que nos acompañen también en repetición. Y pues encantada de que tengamos el día de hoy al doctor Roberto Reyes Rivera compartiéndonos esta charla que es un tema básico para nuestros directivos, que es el de pensamiento estratégico y toma de decisiones. Estamos seguras que va a ser de gran utilidad para todos ustedes. Y además de contar con la fina presencia del doctor Roberto Reyes, pues también cuento con la participación de mi amiga y colega América Rita Bojorques. Ella es la fundadora de Capacitando México y pues estoy también muy contenta de que nos esté acompañando en esta transmisión y de poder estar haciendo estas colaboraciones con ella. Y sin más, pues le cedo la palabra a América para que se encargue del resto de la conducción de este evento. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Marta, y muy bienvenidos sean todos ustedes. Estamos seguros que este tema va a ser de mucho. Primero que nada, vamos a presentar a nuestro orador del día de hoy, que es el doctor Roberto Reyes, como bien lo mencionó Marta. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Guadalajara, maestro en Administración de Negocios Internacionales, doctor en Administración de Negocios por Alliant International University San Diego, diplomado en turismo médico por el Center for Medical Tourism Research, la Universidad Incarnate World de San Antonio, Texas. Fue alumno del doctor Igor Ansov, considerado el padre de la dirección estratégica, graduado del Instituto de Desarrollo Económico en la Universidad de Oklahoma, certificado en Desarrollo Económico en el Consejo de Desarrollo Económico Internacional, nombrado certificado emérito en el 2016 por IEDC, miembro distinguido del Colegio de Administración Tijuana. Asistió del 2005 al 2015 al taller de microeconomía de la competitividad que dirige Michael Porter en la Harvard Business School. En 2006 fue nombrado por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal precursor de los clústers en México. Actualmente es profesor de posgrado en varias universidades. Es consultor de empresas y gobiernos, asesor de la Zona Económica Fronteriza AC, asesor de planeación estratégica del Medical Health Cluster, consultor especialista en la perspectiva interna de gobierno y muchas otras cosas más. Así que, sin más demora, los dejamos con nuestro queridísimo doctor Roberto Reyes. Gracias, muchas gracias. Eh, pues antes que nada, agradecer eh, a Marta Pineda de Intramarketing por la invitación, mi exalumna y colega. Y también quiero agradecer a América Rita Bojorques, que ya, bueno, tuve el gusto de conocerla a través del Colegio Nacional de Licenciados en Administración. Y Y bueno, pues agradecerle su apoyo para esta presentación. Y me da mucho gusto Muchas gracias. todos ustedes nos acompañen, especialmente se encuentra con nosotros Frank Núñez, que bueno, él es una persona que apreciamos mucho y que está haciendo un gran trabajo por México en materia de turismo de salud. Y yo tengo la fortuna de formar parte de su equipo. Eh, Vamos a ir despacio en esta presentación. Va a ser algo muy didáctico. Ya si después hay interés por una actividad de mayor profundidad, lo podemos hacer, claro. Tenemos muchos años en estos temas, y, pero en esta ocasión me gustaría ir despacio y tratando de ver si podemos ir comprendiendo este interesante tema que
pues ha tomado mucha fuerza, particularmente en los últimos años, ¿no? Eh, Estaba leyendo sobre el tema y me sorprendió leer que uno de los autores comenta que si todo fuera de acuerdo a como lo programamos y que si todo estuviera totalmente alineado y si el mundo fuera diferente, ¿no? Si no hubiera conflictos, etcétera, pues no se requeriría del pensamiento estratégico para la toma de decisiones. La toma de decisiones podría fluir y, y el pensamiento estratégico probablemente no fuera necesario. Desafortunadamente, pues la realidad no es esa. La realidad es que tenemos condiciones complejas, situaciones que están cambiando constantemente y todos estos aspectos están influyendo en que nuestra toma de decisiones se vaya teniendo que ajustar y que nuestro pensamiento estratégico sea más flexible y tenga el desarrollo de una serie de habilidades que vamos a revisar, les decía yo, eh, pausadamente. Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos una definición de pensamiento estratégico que principalmente nos está enfocando hacia varios elementos, ¿no? Uno de ellos es que el pensamiento estratégico contribuye, ¿verdad?, a la toma de decisiones. El pensamiento estratégico es una habilidad que nosotros tenemos que ejercitar para irla desarrollando y nos ayuda a diseñar acciones, nos ayuda a tomar decisiones más informadas, nos ayuda a maximizar el uso de los recursos que tenemos humanos, de los recursos físicos, etcétera, y nos ayuda a resolver problemas particularmente complejos. Entonces, el pensamiento estratégico, decíamos, viene emergiendo con fuerza eh, porque estamos ahora en un entorno más complejo de las organizaciones. No importa que trabajemos nosotros solos en forma individual o trabajemos en una organización muy grande, de cualquier manera, si trabajamos en forma individual, pertenecemos a redes y esas redes también están siendo impactadas por diversos aspectos globales. Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Muchas gracias. Tenemos una felicitación aquí porque estoy cumpliendo varios años 50 años de profesor. Imagínense nada más. Llegué siendo uno de los profesores más jóvenes en la UABC Tijuana y ahora soy uno de los dos más, vamos a decirlo en forma decente, seniors. En pocas palabras, rucos. Pero bueno, también tenemos aquí una definición de toma de decisiones, ¿no? Eh, para ilustrar la toma de decisiones,
me voy a apoyar en Simon Herbert, que él fue ganador del premio Nobel. Él obtuvo el premio Nobel porque él fue de los primeros. Fíjense qué curioso, ¿no? Es algo que realmente es sorprendente. Él, él fue, él obtuvo el premio Nobel porque fue de los primeros que ligó la toma de decisiones con la inteligencia artificial. O sea, algo que realmente, pues, en el 77, pues realmente estamos hablando ya de años atrás, pues, ¿quién iba a pensar que la inteligencia artificial iba a tomar la dimensión que tiene hoy para contribuir en la toma de decisiones y en la movilización de las organizaciones? ¿Sí? Entonces, Simon nos dice que la toma de decisiones son los procesos cognitivos que se desarrollan en la mente del individuo y que tienen como meta primaria la elección de un curso de acción. Todos nosotros hemos tomado algún programa de administración y nos hablan siempre de cursos de acción y nos plantean los cursos de acción como diversas alternativas para tomar decisiones. También desde nuestros primeros cursos de gestión y de administración y de dirección estratégica, siempre nos están planteando que esa toma de decisiones muchas veces viene impulsada por un problema que se presenta, y entonces en base a eso se toman decisiones y se establecen cursos de acción. Aquí nosotros estamos viendo que el premio Nobel nos hace esta aportación, y es digno de tomarlo en cuenta porque, como les digo, pues él está planteando desde esa época ya la incorporación de la inteligencia artificial en la toma de decisiones. Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Bueno, aquí están planteados los atributos que debe tener el estratega de hoy, como diría el que fue dominado por Martita. O sea que, ¿qué atributos debemos nosotros evaluar en las personas que deseamos que colaboren con nosotros? ¿Qué atributos son los que nosotros tenemos que desarrollar para estar alineado a las nuevas condiciones, verdad? Y una de las cuestiones que se plantean aquí es tener mente abierta. Parece mentira, pero a veces nos cuesta trabajo llegar a este elemento. O sea, a veces estamos acostumbrados a ciertas rutinas en nuestras decisiones. Preestablecemos una serie de aspectos que a veces nos cuesta trabajo tener una mente abierta, ¿verdad? También otro aspecto que nos señalan es tener una visión amplia que nos permita conexiones con áreas lejanas a nuestra disciplina. Durante mucho tiempo nos convencieron de que debíamos de ser especialistas, ¿no? Pero ahora se habla de que existe el especialista generalista, ¿no? O sea, primero empezamos con ser un generalista. Recordemos, por ejemplo, los médicos. Mi abuelo fue médico en un pueblo de la Sierra de Puebla, en Zacatlán de las Manzanas. Y en ese tiempo había nada más 2 médicos en toda esa área, toda esa región. Y, pues ellos veían de todo. Eran médicos que atendían de todo, de principio, desde una cosa muy sencilla, desde vamos a decir, un catarro, hasta cuestiones muy graves, ¿no? Porque no había más. Entonces, luego dijeron, no, bueno, pero los profesionales tienen que ser especialistas.
Y entonces ya los administradores se empezaron a especializar en marketing, los empezaron a especializar en finanzas y así. Pues ahora nos regresan otra vez a ser especialistas, pero con una óptica generalista. Y ahí es donde nosotros podemos ver en otras disciplinas aspectos que pudieran contribuir a la disciplina con la que nosotros estamos concentrados. Otra cuestión que nos invitan para estos atributos que nosotros debemos tener y que debemos buscar en la gente que comparte con nosotros es la orientación hacia el exterior. Esto significa que cada vez estemos en mayores dimensiones hacia el exterior. Podemos trabajar en una organización que esté con una visión a un mercado inmediato, por ejemplo, el mercado de San Diego o el mercado de Tijuana, ¿verdad? Luego, a lo mejor pensar en un aspecto regional, ¿verdad? Baja California, o pensar en una dimensión nacional, y por qué no pensar en una dimensión internacional, como por ejemplo Frank Núñez lo hace a través del Congreso Internacional de Turismo Médico. O sea, él está en una dimensión internacional. Y por último nos dice que debemos de ser capaces de adaptar nuestros pensamientos, desarrollar esa destreza, porque acuérdense que una cosa es pensar y otra cosa es actuar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que eh, la destreza para adaptar nuestros pensamientos implica el podernos movilizar, ¿sí? Vamos a pasar a la lámina que sigue, por favor. Aquí tenemos nosotros la nueva estructura desarrollada por Julia Sloan, que ella eh, precisó este triángulo de 3 dimensiones. Recordemos nosotros que durante la época de los 60s y 70s, principalmente se hablaba del plan estratégico. Ya en los 80s, Igor Ansoff, mi profesor, escribió el libro Implanting Strategic Management, la implementación de la dirección estratégica. Ahora les decía, se está fortaleciendo la parte previa al plan estratégico, que es la del pensamiento estratégico. Esto trae atrás de ello una tendencia. Hay actividades, sectores que se están moviendo demasiado rápido y muchas veces no pueden llegar a construir un plan estratégico. Les voy a poner ejemplos. Cuando una persona me dice, ¿cómo es posible que todavía se siga haciendo planeación estratégica después de tantos años, cuando las cosas se están moviendo tan rápido? Bueno, lo que pasa es que no sabemos en qué sector estamos colaborando. A veces podemos estar colaborando en un sector como el energético, ¿verdad? Y bueno, podemos ver la importancia de contar con un plan estratégico, porque básicamente el plan estratégico nos determina programación, nos determina metas a cumplir, y todo eso, cuando se vuelve compleja el proyecto, entonces tenemos que descansarlo en un plan estratégico, ¿verdad? Como la tecnología se está moviendo muy rápido, a veces el pensamiento estratégico nos puede llevar a la reflexión estratégica y a ir de ahí a objetivos. Pero si seguimos la secuencia desarrollada por Julia, ella nos dice, primero es el pensamiento estratégico, es decir, primero hay que hacer
una gran reflexión, de gran visión, luego bajar eso a un plan estratégico y por último, desarrollar un plan de acción para darle dirección a la implementación estratégica, ¿verdad? Entonces aquí tenemos este triángulo que nos puede dar claridad del rol diverso que juegan estas diferentes áreas del ámbito estratégico. Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Bueno, aquí está mi otro profesor, que es el doctor Michael Porter, o Porter, como le quieran decir. Y bueno, el doctor Porter trata de fortalecer la diferencia entre el pensamiento estratégico y la planeación estratégica. Y lo que nos dice es que la planeación estratégica es el proceso para realizar el pensamiento estratégico. ¿Qué significa esto? Bueno, significa lo que estábamos hace un momento atribuyendo, que es primero es el pensamiento estratégico, primero es la reflexión estratégica y luego la planeación estratégica, que ya implica, decíamos, fechas, programas, metas, ¿sí? Entonces, lo que nos dice el doctor Porter o Porter, que como ustedes saben es una de las personas que más ha contribuido al campo estratégico desde diversas ópticas, entre ellos los clústeres, las fuerzas de la competencia, la cadena de valor, el sistema de valor. Bueno, pues él, que ha contribuido al campo estratégico con toda esta diversidad de herramientas, nos dice, primero es el pensamiento estratégico, primero reflexiona y luego genera un plan. Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Bueno, aquí está una definición respecto a la dirección estratégica y otra vez regresamos a Ansoff en cuanto a que Ansoff nos dice, bueno, la dirección estratégica es holística. ¿Qué quiere decir eso de holístico? Quiere decir que es integral. O sea, la dirección estratégica comprende el pensamiento estratégico, la planeación estratégica y la implementación de la estrategia. Y comprende los tres elementos básicos, es decir, la parte que corresponde al medio ambiente o al entorno, la parte externa a la organización, la parte interna de la organización y la estrategia que articula lo, lo que podemos hacer con los recursos que tenemos en la parte interna para hacer una alineación adecuada con el medio ambiente, contexto o entorno en el que está nuestra organización, ¿sí? Entonces nosotros hacemos ajustes y vamos alineando nuestros recursos, tiempo, recursos humanos, capacidades dinámicas, como por ejemplo marca, por ejemplo, recursos financieros, todo eso lo vamos alineando en una dirección. Y todos esos elementos son lo que comprende la parte integral y lo que llaman holístico. O sea, holístico es integral, ¿sí? También nos señala que el enfoque de la dirección estratégica es contingente. ¿Qué quiere decir eso de contingente? Quiere decir que no hay una sola forma de hacer la estrategia, sino que puede haber diversas formas, por ejemplo, para diferentes productos, diversas formas de desarrollar la estrategia. Técnicamente, desde el punto de vista estratégico, se llaman unidades estratégicas de negocio.
Pero si ustedes tienen varios negocios, no importa que trabajen ustedes solos, pero si tienen ustedes un negocio dedicado, por ejemplo, al mercado turístico, otro esfuerzo estratégico dedicado al mercado, por ejemplo, industrial, otro dedicado al mercado legal. Entonces, ustedes tienen varias unidades de negocio, aunque trabajen ustedes solos con su computadora y su red de asociados, y ustedes impulsan hacia cada una de esas unidades de acuerdo a cómo se esté llevando a cabo el medio ambiente en el que se encuentra la organización. Y cuando hablamos de medio ambiente, nos estamos refiriendo al medio ambiente externo de la organización. Por otro lado, también reconocemos que la dirección estratégica es multidisciplinaria. O sea, la dirección estratégica no le pertenece a una profesión, no le pertenece a los administradores, no le pertenece a los economistas, no le pertenece a los psicólogos, no le pertenece a los ingenieros o a los físicos que a veces también se dedican al campo estratégico, sino que es una área multidisciplinaria donde hay contribuciones de parte de la psicología, porque como estamos viendo hay mucho de cognitivo en lo que estamos viendo, también la parte donde contribuye la economía, ¿verdad? Y también cuando vemos todo esto de la cadena de valor, el sistema de valor, los clústeres, todo esto, pues estamos más cerca de la economía, ¿verdad? Y luego cuando estamos viendo los aspectos de, de cómo alineamos nuestros recursos al contexto en el que estamos, pues estamos viendo aspectos de administración. Entonces, no es una disciplina que pertenezca estrictamente a una sola carrera o a una sola profesión, ¿verdad? Pero sí, pues se viene desarrollando milenariamente en la condición militar, desde el Sun Tzu, ¿verdad? En China, y hasta mediados de los 60, que empieza una evolución ya más aplicada a los negocios y posteriormente al día de hoy, que prácticamente oímos hablar de que hay planes estratégicos de seguridad, planes estratégicos de negocios, hablamos de planes estratégicos y todo esto con el propósito de generar dirección estratégica, ¿verdad? Entonces, estamos en que es una actividad multidisciplinaria, así es que si alguno de ustedes no estudió administración o economía, si estudió alguna otra carrera, puede pensar, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Pues estás haciendo aquí lo correcto porque estás en un campo multidisciplinario. Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos el acrónimo que hemos dejado, el acrónimo como Cuba, ¿verdad? Ya se publicó el libro en español de las 6 disciplinas del pensamiento estratégico. Se publicó este libro y en el libro en español le pusieron SIVA, que básicamente son las siglas en español. Nosotros seguimos respetando las siglas en inglés, ¿verdad? En donde primero está complexity, complejidad, uncertainty, incertidumbre, volatility, volatilidad y ambiguity, ambigüedad. Y ahorita vamos a revisar cada una de ellas para tener una idea a qué se refiere este acrónimo que está apareciendo en las publicaciones
y en los seminarios. Recientemente me tocó participar como alumno y como ponente también en, en un seminario que se hizo sobre la complejidad en la Universidad Autónoma de Baja California. Y en este seminario, personas ya enfocadas a la inteligencia artificial están haciendo referencia a este acrónimo, ¿sí? Vamos a revisar cada uno de ellos, cada uno de los elementos que comprenden este acrónimo. Pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, primero tenemos aquí la complejidad y tenemos aquí una descripción de lo que comprende la complejidad. Estamos hablando de que nosotros, como pensadores estratégicos, tenemos que procurar analizar el medio ambiente en el que estamos, ¿verdad? Nosotros tomamos decisiones, realizamos acciones, movilizamos gente, recursos, como pensadores estratégicos, pero tenemos que hacer reflexión respecto al entorno en el que estamos y nos dan estos 4 elementos del famoso Cuba, ¿sí? Es más fácil en español recordarlo por la similitud con el nombre del país, ¿verdad? Entonces, y vaya que viven ellos complejidad. Pero bueno, aquí nosotros lo que estamos viendo es, primero, que la complejidad se refiere a diferentes elementos que se interrelacionan, ¿sí? Primero hay que tener claro esa parte. O sea, cuando hablamos de complejidad, estamos hablando de que se entrelazan diferentes elementos, ¿sí? También estamos hablando de complejidad cuando un reto, perdón, se presenta con una frecuencia constante. O sea, si nosotros vemos un reto que tenemos en nuestro proceder profesional, en nuestro proceder como gente de negocios, y vemos que se presenta ese reto y se vuelve a presentar y se vuelve a presentar y se vuelve a presentar, pues eso quiere decir que ese reto está haciendo complejo el contexto en el que nosotros trabajamos y operamos, ¿sí? Luego, también, si hablamos de complejidad, estamos hablando de algo que es no lineal. ¿Qué debemos entender por algo no lineal? Bueno, si nosotros nos vamos atrás y reconocemos primero lo lineal, podría ser que nosotros vendamos 2, luego vendamos 4, luego el año siguiente vendemos 6, luego el siguiente año vendemos 8, y luego 10, 12 y así sucesivamente. Y vamos en un ámbito lineal. Pero cuando nosotros estamos en un ámbito, en un entorno complejo, estamos en un ámbito no lineal, NO lineal. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que podemos haber estado vendiendo en los últimos años la secuencia lineal que comentamos y de repente tener un comportamiento que ya no corresponde a cómo veníamos trabajando. Y esa señal, ¿qué significa? Esa señal significa que tenemos nosotros que cambiar, que hacer un cambio y hacer una alineación estratégica a un nuevo contexto, en donde probablemente esto nos obligue a cambiar de productos o servicios que ofrecemos al mercado, o probablemente tengamos que seguir en lo mismo, pero con cambios que permitan una nueva dimensión, ¿verdad? Ser más creativos. Por otro lado, la complejidad también está descrita por el número de variables que manejamos. Durante mucho tiempo
los que ya tenemos muchos años, o a lo mejor los que tienen un poco menos que yo, pero que ya están maduros, recordarán que pues para encontrar información pues había que ir a las bibliotecas, ¿no? Y perder todo un día. Ahorita es al revés. Nosotros queremos alguna información sobre algo y tenemos primero que identificar cuál información es real y cuál no, porque nos llueve una cantidad de información que mucha de ellas puede ser una información verídica, pero otra no. Y luego tenemos que sortear cuál es la que realmente nos puede contribuir a los proyectos que estamos realizando. Entonces, todos estos elementos, la no linealidad, ¿verdad? Todos estos elementos, la posibilidad de llegar al caos, o sea, todos estos elementos son parte de la complejidad. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Y seguimos con el acrónimo. Aquí está incertidumbre, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de incertidumbre cuando lideramos eventos impredecibles, ¿sí? ¿Cómo logramos enfrentar el reto de eventos impredecibles? Bueno, una forma de hacerlo es aislar esos eventos del contexto general en el que nos desarrollamos. Seguimos hablando del entorno, seguimos hablando del contexto en el que nosotros nos desplazamos, ¿sí? Y entonces generar escenarios, ¿verdad? Cuando hablamos de generar escenarios, a veces nos imaginamos así como que vamos a hacer una fórmula matemática y la vamos a exponenciar, es decir, multiplicar y todo eso. No, no, no. Aquí se trata de, en una forma por más sencilla, decir, bueno, este podría ser mi escenario respecto a este esfuerzo que estoy haciendo. Este es mi escenario positivo, este es mi escenario intermedio y este es mi escenario negativo, ¿sí? Entonces, hacer una descripción, a veces por escrito, nos puede ayudar a tomar mejores decisiones. Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Y tenemos aquí volatilidad. Y aquí, cuando hablamos de volatilidad, nos referimos a que las cosas cambian, ¿sí? Demasiado rápido. Y muchas veces pudiéramos ponderarlo con el precio del petróleo, por ejemplo. Que si se va a cerrar el estrecho de Omán, que si se va a hacer esto, que si se va a suceder lo otro, y todo eso está siempre, que si entró Irán al, al problema bélico, que si no entró, que todo eso va afectando, ¿verdad? Y luego tenemos la destreza por parte del pensador estratégico para poder conducir emergencias, identificar a buena velocidad amenazas y oportunidades. Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Y luego tenemos ambigüedad. Bueno, cuando estamos hablando de ambigüedad, estamos hablando de que cuando nosotros hacemos el análisis con nuestros colegas, podemos empezar a identificar la ambigüedad cuando los puntos de vista son diversos y diferentes sobre un mismo reto, sobre un mismo propósito, ¿sí? Cuando estamos viendo que son, no queremos decir que esto sea malo, quiere decir nada más que es una señal de que estamos en ambigüedad, ¿sí? Entonces, los problemas de la organización se empiezan a ver desde diferentes ópticas y esas ópticas no coinciden, ¿verdad?
Entonces, la ambigüedad es otro elemento que tenemos que tomar en consideración como pensadores estratégicos cuando estamos analizando el contexto. Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Bueno, aquí hemos incluido el libro del Cisne Negro para recomendárselos si ustedes no han tenido oportunidad de leer este libro. Se lo recomiendo. Es un libro bastante interesante. No es un libro sencillo de leer, tiene uno que ir al paso, ¿verdad? Pero fundamentalmente se trata de, de que el autor está cuestionando muchas de las cosas que dimos por hecho que iban a mantenerse en equilibrio y de hecho ya no están. Y ya saben ustedes la fábula del cisne negro, que durante muchos años se pensó que todos los cisnes eran blancos y de repente se visitaron por parte de Occidente regiones de Asia en donde existían cisnes negros. Entonces hubo gran sorpresa en Occidente, ¿verdad? Entonces, aquí el autor toma esa fábula, la enmarca en su condición. Él estuvo mucho tiempo dedicado al mercado de futuros y opciones, que como ustedes saben es un mercado pues hacia adelante de minimización de riesgos, hacia adelante el mercado de Chicago, ¿verdad? En Londres, en Tokio, etcétera, etcétera. Entonces, habla de eventos inesperados, ¿verdad? Bueno, hay una opinión de que el COVID pudiera ser un ejemplo de algo que pues no se esperaba, ¿verdad? Oíamos hablar de pandemias, pero de pandemias en, en, en siglos anteriores, pero en pleno siglo XXI hablar de una pandemia era prácticamente imposible y ya ven qué condiciones tuvo, ¿no? Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Bueno, aquí está una descripción de lo que puede ser un problema estratégico para que ustedes puedan distinguir entre sus problemas operativos, que generalmente son rutinarios y que generalmente son de día a día. Por ejemplo, ustedes van al banco, hay cola, pues ese es un problema operativo rutinario, ¿verdad? Ustedes, eh, se les olvidó pagar la luz, les tienen que conectar la luz, cosas así, ¿no? Pero cuando estamos hablando de un problema estratégico, ¿cómo lo podemos identificar? Bueno, la forma más fácil de identificarlo es que tiene un impacto en el rendimiento de su organización. En pocas palabras, en pesos y centavos, ¿verdad? Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Aquí tenemos nosotros una clasificación que nos puede ayudar, ¿verdad? Puede haber problemas estratégicos que se nos presenten como alarmas falsas, o sea, que realmente no son. A veces nosotros mentalmente, como estrategas, le vamos dando tamaño a algo que a lo mejor no era así, ¿verdad? Problemas no urgentes, ¿verdad? Problemas relativamente urgentes y problemas importantes. Lo crítico para identificar un problema estratégico es que sea mayor a un año. O sea, ya si pasa de un año, ya, pues quiere decir que o lo resolvemos de una u otra manera, ¿no? Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Aquí tenemos nosotros diversos tipos de pensamiento que nos pueden ayudar a contribuir en el desarrollo de nuestro pensamiento estratégico. Uno de ellos es el pensamiento crítico, otro de ellos es el pensamiento creativo. Pero uno de los pensamientos
que a mí me ha parecido más interesante es el metacognitivo, que esto implica el poder revisar si como pensamos es la mejor forma para pensar. O sea, en pocas palabras, revisar antes de tomar una decisión el proceso que estamos siguiendo para tomar una decisión. En pocas palabras, dudo, luego existo, ¿verdad? O sea, revisar toda esa parte. Aquí les menciono tres y podemos hablar de más, ¿no? De mucho más. Está el pensamiento creativo, el crítico, el sistemático, ¿verdad? El pensamiento enfocado, el visionario, el intuitivo, que es más natural, ¿no? Eh, el pensamiento cognitivo y el pensamiento sobre contexto. O sea, podemos hablar de varios y diversos tipos de pensamiento. Si gustan en otra ocasión, los podemos explorar. Vamos a pasar a la que sigue. Por lo pronto, nos vamos a concentrar en los tres tipos de pensamiento con una investigación que hizo la Universidad de Harvard. Hizo una investigación para ver cuáles eran los principales tipos de pensamiento que, que se debían de tomar en cuenta para cuando nosotros estamos por contratar a alguien, asociarnos con una persona, asociarnos con alguien, ¿sí? Y el primero es la habilidad para evaluar información con argumentos lógicos y sistemáticos, ¿sí? O sea, nosotros estamos hablando de que tenemos que estructurar con argumentos lógicos lo que nosotros estamos expresando, ¿sí? Y sistemáticos, ¿verdad? Eh, pasamos a la que sigue, por favor. Entonces fueron tres los que seleccionó, de todos los que ahorita se dieron a conocer, fueron tres los principales, los que tienen una evaluación de 5 puntos en un score del 1 al 5, fueron los CEOs establecieron que son los más relevantes, ¿sí? Bueno, el pensamiento creativo es la habilidad de generar nuevas e innovadoras ideas. Y fundamentalmente se describe como pensar fuera de la caja, ¿sí? Entonces, este es el pensamiento creativo, ¿sí? Ideas innovadoras, nuevas ideas y pensar fuera de la caja. Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Y luego tenemos el tercero y que se consideró el más relevante, pero también con una puntuación de 5 puntos. Otros de los que leímos se consideraron con 4 puntos o 3 puntos, pero estos fueron los que los CEOs marcaron como 5 puntos. La investigación se hizo en varios países, ¿eh? Bueno, y aquí dice, es una de las competencias estratégicas, es pensar en cómo estamos pensando. Reflexionar si el esquema de pensamiento con el que venimos pensando es la forma más correcta de encontrar la solución. Este es el conocido como metacognitivo y lo señalan los expertos como relevante, ¿verdad? Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Ahora vamos a pasar a los 7 principios del pensamiento estratégico, ¿verdad? Aquí nos estamos apoyando en una publicación que se llama Strategic Thinking and the New Science, de la autora, una dama que se llama Irene Sanders, ¿sí? Planeando a la mitad del caos, la complejidad y el cambio. Vamos a ver qué principio nos marca esta dama
Irene Sanders. Dice, primer principio, ver todo el sistema y no las partes. O sea, estamos hablando del enfoque holístico, integral. Ver todo el sistema y no sus partes, ¿sí? Luego dice, orden y desorden. O sea, tenemos que acostumbrarnos al orden y desorden. Nos educaron para establecer el orden, pero resulta que en las nuevas condiciones que acabamos de revisar, ambigüedad, volatilidad, complejidad y volatilidad, estamos viendo que hay orden y desorden, y esto nos lleva a la autogestión. Entonces, mucha gente que trabaja para nosotros o que forma parte de nuestra red, tenemos que comprender que tenemos que enmarcarlos para que ellos puedan autogestionarse, ¿verdad? En favor de los propósitos de la organización. Luego el tercero dice, el tercero es el llamado efecto mariposa. Un pequeño cambio en un sector puede impactar grandemente a su sector de ustedes y causar turbulencia en su organización. Entonces, esto del efecto mariposa, pues ya les ha tocado seguramente escucharlo. Dice una mariposa que aletea en Brasil, por ejemplo, puede generar un huracán en Tokio, ¿sí? Y bueno, ya lo vimos también con el COVID, ¿no? O sea, un murciélago eh, 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 lanza excremento desde el aire a una sopa y se genera todo un problema global y mundial, ¿verdad? Entonces, estamos ahí que el estratega, o sea, ustedes, tienen que estar atentos a estas condiciones que se están dando. Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Pasamos a la número 4, entonces. Este grupo de principios que vienen nos marcan cómo podemos enfrentar entonces estas condiciones. Bueno, una de ellas puede ser generando mapas o modelos o imágenes visuales relacionadas con el gobierno, con el modelo de negocio que tenemos. Clarificar conexiones. Ahorita que todos trabajamos en redes, inclusive ahorita pues estamos en red, ¿verdad? Relaciones. Identificar patrones de interacción, ¿sí? Luego el número 5 dice, escanear industrias, ¿sí? Y disciplinas es clave. Entonces, cuando nosotros escaneamos una industria o escaneamos una disciplina, ¿verdad? Por ejemplo, me doy cuenta yo como parte del equipo de Frank Núñez, me doy cuenta cómo él mezcla varias disciplinas en sus congresos. O sea, ustedes ven turismo médico, ustedes creen que van a ir a hablar nada más puros médicos y de repente ven que esos congresos hay gente que tiene capacidades hasta extra fuera de la Tierra, hablan del espacio, hablan de cuestiones de mercadotecnia, hablan de inteligencia artificial, hablan de clústeres, hablan de un sinfín de disciplinas, ¿sí? Y esto es bueno porque esto hace que nosotros cambiemos paradigmas, o sea, que nuestra forma de pensar sea más flexible, cambie y se adecue más al contexto de donde estamos, porque de esa manera podemos identificar oportunidades para innovar, ¿sí?
El número 6 dice, analizar el entorno bajo el pensamiento no lineal. Bueno, ya estuvimos revisando lo que es el pensamiento no lineal, ¿verdad? Ya vimos qué es el pensamiento lineal para poder entender el no lineal. Y cuando vemos la forma en que el pensamiento no lineal se establece, ¿verdad? Ya ven que Ansoff dividió en 5 niveles y dijo, los primeros 3 son lineales, 1, 2 y 3. Son estables, son pronosticables, pero los últimos 2 son no lineales, son turbulentos, complejos y altamente turbulentos, caóticos. Entonces, estamos hablando de un abanico de diferentes entornos en el que el pensador estratégico toma sus decisiones, ¿no? Y por último, identificar eventos bajo la perspectiva del caos. O sea, nosotros vemos una tendencia, vemos un patrón y vemos hasta dónde esa liga se puede estirar para que se convierta en un problema caótico, en un evento caótico, ¿sí? Por ejemplo, desafortunadamente, pero en México la inseguridad es un aspecto que está en muchas comunidades en ese nivel, en el nivel 5, en el nivel caótico. Pudiera ser ilustrativo, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. Y en la siguiente, por favor. Y aquí tenemos las 6 disciplinas a las que hemos hecho referencia. Ya existe el libro en español. Aquí tengo yo las 6 disciplinas bueno, no se ve, pero aquí tengo el libro de las 6 disciplinas del pensamiento estratégico en español, y también está The Six Disciplines of Strategic Thinking, la versión original en inglés por Michael Watkins. Este libro se lo recomiendo mucho a todos ustedes como pensadores estratégicos. Watkins actualmente es profesor en varias universidades, incluyendo Harvard, y también es autor del libro Los primeros 90 días, que fue un bestseller. Vendió 1 millón de copias, ¿verdad? Entonces, no hay pretexto para no leerlo, y podemos empezar con el patrón de reconocimiento. En el patrón de reconocimiento se aplica el CUBA para identificar oportunidades y amenazas, ¿sí? Y se vive el ciclo de reconocer, priorizar y movilizar en el patrón de reconocimiento. Ahora pasamos al análisis de sistemas. En el análisis de sistemas identificamos que son no lineales y difíciles de predecir, pero que implican la asignación de recursos y capacidades, ¿sí? Y luego tenemos la agilidad mental, que básicamente esto implica cómo responde el estratega, el pensador estratégico, ahora ustedes, a los retos y al horizonte de visión para superar esos retos, ¿sí? Ahí podemos aplicar la teoría de juegos, ¿no? Que como ustedes saben, es ampliamente detallada para efectos de negociación. Uno de sus principios es ponte en los zapatos de, de tu contrincante, por así decir, negociador, ¿sí? Vamos a pasar a la que sigue, por favor.
Aquí viene en la lámina que sigue, van a poder ver la publicación en inglés. Si a ustedes leen en inglés, en realidad el libro es muy barato. Creo que en español me costó en Amazon $12. En inglés creo que me costó un poco más porque lo compré cuando recién salió. Pero es un libro muy económico. Y bueno, estructurar problemas y ofrecer soluciones es la número 4 de las disciplinas, y estas últimas están enfocadas a movilizar la organización frente a los retos, ¿sí? Hay las primeras 3 están identificadas para priorizar y reconocer los retos, y estas últimas están enfocadas a movilizar la organización frente a los retos. Y la número 4 dice estructurar problemas y ofrecer soluciones. Aquí hay que hacer una relación de qué sí y qué no vamos a hacer, ¿sí? Y hacer una identificación de nuestras fuerzas y debilidades para que las cosas que dijimos que sí vamos a hacer, con qué capacidades tenemos para desarrollarla. Luego está la número 5, que es visualización. Y aquí básicamente se trata de la visión del líder. O sea, cómo comunica el líder a la organización su visión. Visualización implica movilizar a la organización en base a la imagen que el líder tiene de lo que debe ser su organización, ¿sí? Y por último tenemos sabiduría política. Y básicamente aquí el autor lo que está diciendo es que para actuar con sabiduría política necesita uno ser un diplomático corporativo. O sea, no armar guerras e incendios por donde quiera que pasamos, sino actuar de tal manera de que vayamos logrando consensos, alianzas, y podamos ir actuando como verdaderos diplomáticos, ¿sí? Entonces, es lo que él llama un diplomático corporativo, y es su última disciplina que nos ofrece para movilizar a la organización, ¿verdad? Pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, aquí lo que tratamos de hacer es hacer una diferencia entre la estrategia, como la hemos venido conociendo en forma estructurada, es decir, una estrategia basada en decisiones integradas, ¿verdad? Para lograr que la organización tenga un desempeño superior, y la estrategia emergente, que también, recuerden, forma parte del pensamiento estratégico. Y esta es la estrategia que hemos comúnmente llamado orgánica, o que nace naturalmente en el estratega para poder obtener conocimiento de su organización y de la ruta que debe seguir. Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Bueno, ya hablamos de Herbert, de Simon Herbert, ya hablamos de él. Vamos a dejarla dado que ya estamos después de las 5. Pasamos a la que sigue, por favor. Y aquí tenemos algunas habilidades que sintetizamos de lo que hemos estado hablando. Una de ellas sería analizar el análisis y solución de problemas a través del pensamiento estratégico, la anticipación de amenazas y oportunidades, la flexibilidad en nuestro pensamiento estratégico, la visión periférica, es decir, una visión más holística, más global, más hacia afuera, ¿verdad? Una adaptación al cambio, una valoración del entorno. Ahí nos puede ayudar mucho el CUBA, la planificación y gestión estratégica.
posterior al pensamiento estratégico y la fijación de objetivos, ¿sí? Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Y esta ya es nuestra última lámina. Nada más cerramos que la administración es una disciplina cuya actividad es inherentemente compleja porque implica balancear múltiples objetivos en conflicto, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos un recurso y ese recurso lo tenemos que asignar a algo y a la hora que lo asignamos a algo, lo dejamos de asignar a otra cosa. A eso vamos a llamarle a la primera asignación que hacemos y B a la segunda que dejamos de hacer. Si la A nos es productiva y nos va mejor, pues qué bueno, pero si dejamos de hacer la B, pues a lo mejor también pudo haber sido más productiva si la hubiéramos hecho de otra manera. Entonces, estamos frente a una disciplina, la administración de gobierno, de empresas o de cualquier organización, ¿verdad? Una disciplina compleja, ¿sí? Y con esto estamos terminando esta primera sesión sobre el pensamiento estratégico y toma de decisiones, donde hemos estado tratando de clarificar algunos conceptos, de ofrecer alguna bibliografía que puede ser eh, importante para ustedes, ¿no? No sé, como ya son bueno, mi reloj me costó $7, entonces no sé si esté bien o mal, pero según aquí dice que son las 5:12. Entonces no sé si todavía tenemos tiempo para comentar algo más, alguna pregunta, o si ya damos por terminada la sesión. Así es, doctor, como usted comenta, actualmente son las 5:12. Solamente quiero, primero que nada, agradecerle su tiempo, su- primeramente el compartirnos todo el conocimiento que tiene, que estoy segura que todos obtuvimos más información de la que pensamos que íbamos a obtener el día de hoy y queremos agradecerle eso. ¿Algunos de nuestros valiosos asistentes tiene alguna pregunta que quiera resolver aprovechando el espacio y el tiempo que nos ha dedicado? Pueden abrir su micrófono o mencionarlo en el chat. Vamos a dar unos momentos en caso de que surja alguna duda, aprovechar esta oportunidad que tenemos el día de hoy. Todo muy claro, dice Irama González. Berber dice muchas gracias y felicitaciones. Marielle dice solamente agradecer y como se dijo, nos vamos con más conocimientos de los que pensamos. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Em, Frank manda aplausos. Muchas Gracias, Fran. gracias a todos. Aquí tenemos en pantalla, estamos eh, contactos del doctor, tanto en LinkedIn como su teléfono y correo electrónico. Se pueden poner en contacto para, para más información. Sígalo en sus redes sociales, publica contenido muy interesante. Israel dice muchas gracias, doctor. Me gusta su exposición.